Hola, bienvenidas a mi canal de peinados. Hoy día vamos a practicar unas trencitas pequeñitas de oruga e invertidas. Yo ya tengo la división, vamos a hacer una división aquí en medio. Dejamos un poco de cabello para este lado, otro poco para este lado y abajo. Apretamos bien con una coleta para no confundirnos. Vamos a comenzar la trenza. Es muy facilita, solo es cuestión de poner un poquito de atención para aprender esta trenza. Vamos a empezar en la parte de aquí, o iniciamos en la parte de aquí adelante. Vamos a tomar así de cabello, lo vamos a peinar, peinamos el restante. Vamos a hacerla lo más fácil posible para que no nos cueste. La peinamos bien. Ya que hayamos peinado bien el mechón, vamos a dividirlo en 3 divisiones. Dividimos en 3. La división del centro va a pasar por debajo, pasó por debajo. Pasa por encima, de regreso, va a pasar por debajo de este mechón. Lo mismo vamos a hacer, pasa por encima, de regreso, y aquí vuelve a pasar por debajo del segundo mechón. Alimentamos cabello al mechón primero, al mechón. Alimentamos cabello, dejando el mechoncito libre, el que quede en el centro, para enredar nuevamente por encima y por debajo. Ya que pasó por debajo, vamos a alimentar de aquí. Cuesta agarrar el cabello porque es muy poquito, pero vamos agarrando mechones pequeñitos. Alimentamos al mechón. Ya que hemos alimentado, pasamos el mechón que viene enredando por encima. Va a pasar por debajo del segundo mechón. Antes de enredarlo o antes de pasar por encima, yo alimento cabello de aquí. Alimentamos un mechón de cabello al mechón, sacando el mechoncito que viene enredando por debajo. Nuevamente pasa por encima y va a pasar por debajo, pasa por debajo del segundo. Aquí volvemos a tomar cabello, alimentamos, pasando el mechón por encima de regreso a salir al centro. Pasa por debajo del segundo mechón. A este mechón es el que le invertimos cabello de la parte de aquí de adelante. Hay que invertir cabello al primer mechón. Ya que hayamos invertido el cabello al primer mechón, pasamos el mechoncito de regreso por encima, por debajo, pasa por encima y pasa por debajo. Nuevamente yo aquí alimento al primer mechón. Ya que haya alimentado al primer mechón, el mechoncito pasa por encima, abrazando al primer mechón. Pasa por debajo. Antes de regresarlo, yo alimento al primer mechón también, del otro lado. Alimento primero, después paso el mechoncito de regreso por encima y por debajo. Antes de pasarlo de regreso, yo alimento un pequeño mechón al primer mechón. Alimentamos primero al primer mechón. Pasamos el mechoncito por encima, apretamos bien y lo pasamos por debajo. Antes de regresarlo, yo alimento aquí al mechón primero. Vamos a ir alimentando mechones iguales, pequeños, para que no nos van a salir muy grandes o muy pequeños. Pasa el mechoncito de regreso, de esta manera. Por encima del primer mechón, pasa por debajo del segundo. Aquí yo voy a alimentar al primer mechón, pasando el mechoncito por encima. Así viene quedando este tejido. Como pueden ver, es un tejido muy bonito y no cuesta mucho. Es la trenza de oruga, solo que yo la hago invertida. Es la misma, solo que la voy haciendo invertida para
que nos venga quedando este tejido. La vamos haciendo así como les estoy enseñando, invertida. Solo que cuesta un poco entender esta trenza. Es un poco maniada, pero yo voy a procurar para que ustedes la entiendan bien. Bueno, aquí yo invertí el mechoncito. Lo paso por debajo. Apretamos bien. Pasa por debajo del segundo mechón. Alimento al primer mechón, pasando el mechoncito por encima. Va a pasar por debajo del mechón del lado izquierdo. Ya que pasó por debajo, este queda abajo, entonces ya alimentamos al de arriba. Pasando por encima, de regreso. Aquí si miramos que está pequeño, lo que hacemos es alimentar en esta manera. Alimentamos al mechoncito antes de pasarlo de regreso por encima. Y alimentamos al mechón primero, el mechón del lado izquierdo. Ya que lo hayamos alimentado, ya nos preparamos para pasar este de regreso por encima. Alimentamos del lado derecho primero para deber de pasar el mechoncito que viene enredando de regreso por encima. Va a pasar por debajo del primero. Pasó por debajo. Ya que está aquí abajo, alimento yo, o tomamos así en esta manera el cabello, lo pasamos al primer mechón, pasando el mechoncito de regreso por encima. Va a pasar por debajo del segundo. Alimento el primer mechón del lado de arriba, el primer mechón, pasando el mechoncito de regreso por encima. Yo miro que está este pequeño, yo aquí alimento, divido en dos y alimento el mechoncito. Ya va a pasar de regreso. Primero alimentamos al mechón. Ya que hayamos alimentado, pasamos el mechoncito de regreso por encima. Alimentamos el otro mechón de arriba, pasando el mechoncito de regreso por encima, por debajo. Vamos a alimentar el último mechón aquí, pasando este por encima y por debajo, por encima y por debajo. Ya no vamos a continuar porque yo quiero dejar las trencitas hasta aquí. Después tengo que desatar este pedacito que hice para deber de hacer lo que voy a hacer. Vamos a desatar después. Bien. Dividimos en 3 divisiones. Bueno, ya que tenemos las 3 divisiones, el mechón de en medio va a pasar por debajo, pasa de regreso por encima, va a pasar por debajo del segundo, pasa de regreso por encima, doblado, pasa, está por debajo. Aquí vamos a empezar a alimentar cabello. Tomamos un pequeño mechón, no vamos a tomar mucho, muy grande, pequeñito, le alimentamos al mechón. Vamos a pasar este mechón de regreso por encima del primer mechón. Va a pasar por debajo. Alimentamos primero al primer mechón primero, pasando el mechoncito por encima de regreso, a salir al centro. Ahora va a pasar por debajo de este. Primero alimentamos cabello de la parte del lado derecho, perdón. Alimentamos del lado derecho. Ya que hayamos alimentado, el mechoncito que viene enredando pasa por encima, pasa por debajo. Nuevamente aquí tomamos cabello, vamos a alimentar al primer mechón primero, pasando el mechoncito que viene enredando por encima del mechón primero, por debajo.
del segundo. Ahora voy a alimentar el mechón siempre voy alimentando el mismo mechón. El mechoncito el que viene enredando viene abrazando ambos lados. Alimento el primer mechón. El mechoncito viene abrazando ambos lados, perdón, me he tartamudeado. Abraza el primer mechón. Va a pasar por debajo del segundo. Tomamos cabello, le alimentamos, pasando por encima, pasando por debajo. Volvemos a alimentar cabello de la parte derecha al primer mechón primero, pasando el mechón por encima de regreso, por debajo del segundo. Volvemos aquí a tomar cabello pequeño y le alimentamos al mechón primero, pasando por encima, pasando por debajo. De cabello al primer mechón para deber de pasar el mechoncito por encima y por debajo. Perdón. Alimento el mechón primero del lado izquierdo, pasando el mechoncito por encima, por debajo. Pasa por encima y por debajo, y así alimentar por encima y por debajo, por encima, por debajo, y nuevamente regresa por encima. Alimentamos el mechón del centro, pasando por debajo, por encima de regreso, y ahí la vamos a dejar porque esto yo ya no voy a seguir aquí quiero amarrar. Vamos a sujetar con otro ganchito para mientras. Vamos a girarlas para arriba, para mientras hacemos la coleta aquí. Vamos a girar esta también así para arriba. Hay que peinar muy bien el cabello. Vamos a ir a girar las colitas o las trencitas aquí. Vamos a terminarla bien por encima, por debajo, por encima y por debajo, así como la traía. Pasaremos las colitas así por debajo, las cruzaremos ambos lados y aquí vamos a volver a cruzarlas en esta manera. Tenemos varios pasadores así por debajo o por los ganchos, hay que pasarlos agarrando el cabello, lo metemos para adentro. Y así nos viene quedando este hermoso peinado por hoy. Con la punta de nuestro peine asentaremos, con la pata del peine asentaremos el cabello que nos queda levantado de esta manera. Peinaremos el restante. Echaremos un poquitito de mousse o gel para asentar el cabello de ambos lados. Con nuestra mano lo vamos
afinando o componiendo. Y así nos viene quedando este peinadito por hoy. Si este hermoso peinado les ha gustado, déjenme sus deditos arriba, sus comentarios. Recuerden que mi canal es su canal. Muchísimas bendiciones. Nos veremos en el próximo video. Sonrían. Chao.